Bueno, queridos amigos, aquí estamos en Ciencia para el Pendejo. En esta oportunidad, vamos a dar respuesta aclaratoria, explicación al problema, al problemita que se mandé la última vez. Es un video sobre un planteamiento de una persona, un hombre que le hace una pregunta a una niña de que si hay 5 pajaritos en una mata de mango, y viene y mata un pajarito, ¿cuántos pajaritos quedan? ¿Verdad? Entonces hay cosas obvias, hay 5 pajaritos, matan a uno, entonces la mayoría de la gente, como el tipo que hace la pregunta, es obvio que él piensa que es 4, ¿verdad? Y la niña echa el número con su manito y dice que no queda ningún pájaro, ¿verdad? Y posiblemente hay otras interpretaciones y otras respuestas. Entonces la niña dice que no hay ninguno porque tiene sentido. Mataron a uno y con la huya, que es lo más lógico, con la huya se asustan y se van. De modo tal que ahí no queda ningún pajarito, por lo menos vivo, ¿verdad? No queda vivo ahí. Y queda el muerto, el pajarito muerto, que puede ser que quede en la rama o se caiga. Entonces, en sí, ¿qué queda? Un pajarito muerto. Puede ser también una posible respuesta. La de la niña, que no queda nada, ningún pajarito. Y la del tipo piensa que es posible que sean 4. Dense en cuenta que hasta para usted le hace esa pregunta y dice que es 4 pájaros. 4 pajaritos, quedan 4 pajaritos. Y le pregunta a la inteligencia artificial hoy en día y ellas le van a responder casi todas que quedan 4 pajaritos, ¿verdad? Pero también te dicen que la respuesta de la niña, o sea que por lo menos te dan 2 respuestas. Entonces, si ese perspectivo dijo que iba a dar la respuesta exacta, ¿estamos? Entonces vamos a hablar sobre eso. De eso se trata, de ver cómo se responde a esa pregunta. Ok, entonces vamos a hablar un poquito también de unas cosas básicas de matemáticas, de números y de operaciones para que puedan entender lo que aquí yo les quiero decir. Entonces vamos a empezar con los asuntos de los números. Mira, en matemáticas hay unas normas, unas reglas que hay que cumplir. Si no se cumple, entonces no hablamos, se habla de no matemáticas. Y las cosas no matemáticas se resuelven tratando de usar la matemática. Y la lógica, ¿verdad? La lógica matemática. Entonces vean, vamos a hablar sobre los números. ¿Qué pasa? Los números, cuando usted ve los números naturales, pues, el 0, el 1, el 4, el 5, cuando a mí me hablan de esos números es porque me están hablando de la misma cosa, me están hablando de cosas de la misma naturaleza, iguales, parecidas, semejantes o de la misma especie, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo 0, 1, 2, 3, 4 y hablo de manzana, que todos esos números se refieren a manzana sin ninguna explicación, ¿entiendes? O detalles de la manzana. Cuando yo doy algún detalle de esa manzana, entonces los números son otros, no son los mismos, ¿estamos? Pero se usan las mismas simbologías, pero esos números significan otra cosa. Entonces, es importante. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo manzana, estos números se refieren a manzana, pero si yo vengo y introduzco pera, entonces hay manzanas y peras, hay que saber manejarse eso. Y cuando eso se pasa, entonces el problema deja de ser un poco matemático. ¿Estamos? Ok, vamos poco a poco. Entonces vean, con respecto a las operaciones en matemáticas, vamos a hablar de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, específicamente la suma y la resta. ¿Qué pasa? En matemática hay operaciones directas, ¿verdad?
y las inversas. Por ejemplo, la operación directa de la suma es la suma. La operación inversa es la resta. Y la resta es la directa y la inversa es la suma. La multiplicación, división. La división, multiplicación. Y así sucesivamente. Entonces, en matemática debe cumplirse lo siguiente para que algo sea matemático. Si yo hago una suma, hago el inverso, me tiene que dar la cantidad original. ¿Verdad? Si yo multiplico, me da un número. Si yo divido, hago la división, me va a dar el número original. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos con el ejemplo de los pájaros. Tengo 5 pájaros y se roban, se llevan a un pájaro. ¿Cuántos pájaros me quedan? 4 pájaros. Siempre y cuando los pájaros estén vivos. Esta es matemática. 5. Y se llevan, se roban. Pero el pájaro que se llevaron queda vivo. Ahí es matemática. ¿Por qué? Porque, muy bien, quedan 4. Si yo a esos 4 le sumo el pájaro que me llevé, que se robaron, el pájaro que escondieron, 4 más 1 siguen los 5 pájaros originales. 5 pájaros. De modo que cuando sustraigo, el pájaro debe estar vivo. ¿Qué pasa cuando yo extraigo y el pájaro lo matan? Lo matan directo o se lo comen por allá. Entonces, ¿qué pasa? Vean esto. Tengo 5 pajaritos inicialmente. Matan a uno, me quedan muy bien 4 pajaritos. Ahora hago la operación inversa para que sea matemática. Hago la operación inversa. De esos 4 pajaritos, suponiendo que no volaron, no se fueron, están ahí, yo traigo el pajarito muerto porque lo mataron y lo pongo ahí. ¿Qué tengo ahí? No tengo el original. No hay 5 pajaritos vivos. Hay 4 vivos y 1 muerto. De modo que cuando aplico la operación inversa, no me da lo que yo tenía antes. Vamos a repetir. Tengo 5 pajaritos y se llevan 1. Lo tienen por allá, pero está vivo. Me quedan 4. Muy bien. Operación inversa. Como quité un pajarito, lo voy a poner de nuevo. ¿Cuántos pajaritos hay? Me vuelve a dar los 5 pajaritos. Eso es matemático. Cuando eso no pasa, deja de ser matemático. Pero aún así se resuelve tratando de usar la matemática, la lógica. ¿Estamos? Y luego tratando de usar el sentido común, la lógica común, la lógica de los 5 sentidos y de lo que sabemos en la vida. Tratamos de resolver usando la lógica que llaman. Okay, entonces, pasa eso. Entonces, cuando introducimos en matemática, estamos hablando de vivo, y ahora hay un concepto y algo nuevo que se llama muerto. Entonces, hay un pajarito muerto y 4 vivos. Entonces, hay 2 tipos de números, no son semejantes. Vivo es diferente a muerto. ¿Estamos? Entonces, no puedo sumar vivo con muerto. Entonces, genera problemas en matemática. El problema deja de ser matemático y entonces se resuelve tratando de usar la matemática, tratando de usar la lógica, primeramente. Luego, si no hay manera de resolver, se trata de aplicar la lógica que la gente conoce, la que nos da los 5 sentidos. Entonces, en este caso, si hay 5 paros y matan a uno, ¿verdad? La lógica normal de la gente es decir, bueno, habían 5, yo me olvido de muerto y de vivo. Simplemente habían 5 paros y ahora hay 4. ¿Estamos? Habían 5 pájaros y ahora hay 4. Pero si usted devuelve, el pájaro muerto va a tener 4 pájaros vivos y 1 muerto. No le da el original. Entonces eso deja de ser matemático. Entonces, la respuesta exacta para este problema, vean,
Entonces, en la matemática es un idioma. Entonces yo digo, empiezo, bueno, tengo lo que llaman en la recta, diferencia, sustracción, hay dos elementos. Un elemento se llama minuendo, que es a quien le vamos a quitar minuendo. Y está el sustraendo, que es lo que se quita, ¿verdad? Ok. Entonces, minuendo y sustrayendo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo estoy en sí quitando un pájaro muerto de 5 que estaban vivos. Quito uno muerto. Entonces, la solución ahí es, bueno, tengo 5 pájaros vivos y también tengo un pájaro muerto. Entonces, matemáticamente, la solución es 5 pájaros vivos que tenía. A eso le voy a quitar un pájaro muerto. ¿Qué me da? Entonces, en matemática, esto simplemente se deja así. En la misma pregunta es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? 5 pájaros vivos menos uno muerto. Así, esa es la respuesta exacta en matemática. Pero esa respuesta exacta en matemática usted la llamará abstracta o de repente que no tiene sentido. No tiene sentido. No está entendiendo. Tranquilo, que vamos a ver si con este ejemplo entiende. Vean, vamos a poner 5 manzanas y me quieren quitar 2 peras. 5 manzanas y me quieren quitar 2 peras. Usted dirá, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Es verdad. No se puede. La lógica normal te dice no se puede. Pero en matemática sí tiene una respuesta. En matemática tengo 5 manzanas, 5 manzanas y le voy a quitar 2 peras, ¿no? Entonces yo digo, 5 manzanas menos 2 peras, ¿qué te va a dar? Lo mismo, 5 manzanas menos 2 peras. En matemáticas se pone así. ¿Por qué? Porque no se puede restar, entonces simplemente la misma pregunta es la respuesta. ¿Estamos? Es lo mismo que lo que sabe un poquito de matemáticas. Siempre me dice cuánto es A menos B, no sé ni qué es A ni qué es B. A menos B en matemáticas usted dice es igual a A menos B. ¿Estamos? ¿Están entendiendo ahora? Entonces, más o menos esa es la idea. Entonces vamos a ir concluyendo. La respuesta matemática es 5 pájaros vivos menos uno muerto, ¿verdad? Que es lo que está pasando ahí. En la operación va a ser igual a 5 pájaros vivos menos un pájaro muerto. Eso no lo entiende nadie, tranquilo. Entonces, como eso no cumple con la matemática, entonces la gente, el sentido común, la lógica común, ¿verdad? Esa lógica de los 5 sentidos, vamos a buscar el sentido de eso. Entonces, ahí se olvidan, para solucionar, nos olvidamos de que hay muertos, de que hay vivos. Simplemente generalizamos diciendo, habían 5 pájaros y se llevaron uno, mataron a uno, ya no está uno, murió uno, desapareció uno. Bueno, si tenía 5, ahora es 4. Yo digo simplemente 5 menos 1, 4. Y eso tiene sentido, satisface a todo el mundo entiende. ¿Está viendo? Porque ya no es matemático, es algo en sentido común. La matemática, bueno, tiene su mundo. Ahora, ¿qué pasa con la respuesta de la niña? ¿Acaso está mala? La respuesta de la niña tiene mucho sentido, así como esta del 4, tiene mucho sentido. O sea que la respuesta de la niña también es correcta en el mundo no matemático. Es verdad, porque ahí no queda ningún pájaro. La otra respuesta es, ¿qué queda? Un pájaro muerto, bien sea todavía ahí montado en la rama o que se cayó. Queda un pájaro muerto, porque los demás se fueron. Y puede haber otra respuesta a eso. Entonces, todo eso tiene sentido. Todas son respuestas buenas.
¿verdad? Pero no matemática. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se debe eso? Se debe a que la pregunta no está bien hecha, no está bien redactada, la pregunta le falta algo, le sobra algo o muchas cosas, la pregunta es ambigua, la pregunta es una adivinanza, la pregunta no está clara y entonces se generan problemas, ya no es un problema de matemática, sino un problema de contextualización, un problema de semántica, o sea, del idioma, de interpretaciones, etcétera, etcétera. Hasta la próxima. Espero que hayan entendido un poco.